comercio, industria comercial. Porque digamos que desde hace mucho tiempo pues viene la discusión en las artes frente a lo que es la industria, el concepto de dinero, el merchandising, todo ese concepto alrededor de las artes, pero es claramente claro, es muy claro para el cine es industria, ¿sí? El cine no es solamente un arte que se puede hacer por el arte mismo, como todas las otras sí lo pueden ser, es decir, teatro, literatura, poesía, todo eso se puede hacer por el mismo arte. El cine no. El cine sí tiene ese componente sí o sí de crear y hacerse en industria. Entonces, muy de la mano está todo ese concepto de la industria. Entonces, voy a hacer un breve recorrido de lo que ha pasado para entender hoy dónde estamos parados, esa primera parte, y nos metemos en una segunda parte ya final del desarrollo de la televisión hoy. El cine inicialmente estaba pensado más como o nace con una idea de entretenimiento, ¿sí? Era una atracción de feria. Cuando nace el cine, las primeras proyecciones y antes del cine, el kinetoscopio, todos esos elementos eran una atracción de feria. Eso para los circos, para la gente que pagaba unos pocos centavos de dólar para ver ¿cómo se llama? La imagen en movimiento, era la gran sensación en ese momento. Y como era una feria, como era una atracción de feria, estaba destinado a desaparecer. El cine no tenía una vida de más de 10 años. Rápidamente iba a desaparecer. Empiezan a llegar nuevos creadores, unos directores que le van imprimiendo como unas particularidades hasta que llegue y se consolida como arte. Es decir, el cine no nace como arte, nace como un entretenimiento, como una atracción de feria. Se le dan unos aditamentos y nace como arte. Estamos hablando alrededor de 1903, 1905, ¿sí? En esa primera década del cine. Y ¿qué sucedía? Que era muy novedoso, que era ingenioso, que como era una atracción de feria con algo diferente, y vamos a ver esto relativo, lo que va a marcar la historia del cine es las atracciones, los desarrollos tecnológicos son atracciones muy llamativas para el consumidor y a partir de ahí es que se han generado desarrollos para el cine, ¿sí? Pero el cine por sí mismo no es el que los genera, es más ese otro consumo desde afuera y desarrollo tecnológico. Vamos a ver si me ayuda. Desde ese primer momento de cine, estamos hablando de cine mudo, primeras expresiones, ¿cuál creen que fue esa primera gran revolución del cine? O sea, ya se proyectaba, ya estaba en salas, ya había películas. ¿Cuál es ese primer gran momento de revolución? Color. Antes del color. Cuando se le coloca música de fondo, ¿no? Sonido. La música de fondo, claro, el cine mudo nunca fue mudo. El cine mudo siempre tuvo música, el pianista borracho que siempre tocaba. Porque el silencio absoluto no lo soportamos. Si ustedes ven una película en silencio absoluto no se soporta, psicológicamente no estamos preparados para eso. Entonces siempre iba acompañado con una música. Al principio era aleatoria, luego había composiciones que viajaban con las latas, pero seguía siendo el pianista borracho. Pero sí, la revolución tecnológica viene con la inserción del sonido en la cinta, en el celuloide. ¿Por qué era una revolución? Pasar de un cine mudo, es decir, imágenes en movimiento, donde las actuaciones tenían que ser sobreactuadas, donde tenían que salir letreros para poder entender algunas líneas de diálogos y secuencias, pasar de eso a, wow, las personas tienen voz y ya se escucha, y ya la música acompaña, entonces el sonido se convierte en otro elemento narrativo. Entonces esta disyuntiva la vamos a tener siempre, la tecnología versus lo expresivo. Entonces aparece el sonido
desde lo tecnológico, pero generando caminos hacia la expresión. No era necesariamente la novedad del sonido, sino cómo transformó profundamente la actuación, cómo transformó profundamente la dirección. Esos fueron las dos grandes áreas que se afectaron y fueron el gran filtro. Cuando entra el cine sonoro, los actores, la gran mayoría que venían desarrollándose en su carrera profesional, mueren profesionalmente, mueren en sus carreras para el cine, porque ya las actuaciones sobreactuadas, esa escuela de teatro no funcionaba, tuvieron que ponerse a buscar otros y otros actores con otros talentos para que pudieran estar en esa nueva dinámica, porque los directores sabían narrar muy bien visual, ¿sí? Contar la historia desde lo visual, pero cuando se les metió ese componente de sonido, muchos se embalaron. Ay, entonces, ¿qué hacemos con el sonido? Porque no es simplemente que se escuche, o sea, había que generar una composición, sobre todo en esa idea de seguir hablando de un cine como arte. Yo creo que eso no lo hemos aclarado aquí, ¿sabes? No lo vimos en la primera sesión. ¿Qué es el cine? Pues ya lo dije, es el arte, es el séptimo arte, ¿sí? ¿Cuáles son las otras 6? Teatro, pintura, música, literatura, Arquitectura. no, Escultura. no, escultura sí, Pintura, dibujo, ya está. Pues, escultura sí. Danza, baile. Cine, teatro, literatura, musicultura, La escultura no es una escultura, ya está. Daría uno más. fotografía. Poesía. Fotografía, arquitectura, ya eso es del 8 para abajo, se va peleando por Entonces, eso. esa es la que yo tenía siempre, porque la literatura parte de la poesía. O la poesía, pues, definitivamente la literatura. Es la poesía parte de la literatura, porque se dice que en principio fue la poesía. La literatura y la prosa narrativa surge después, avanzados los griegos, pero antes estaba la poesía como la expresión natural desde la palabra. Entonces, el cine es arte. ¿Y qué hace arte al cine? O a las otras artes. ¿Qué los hace arte? Porque son arte. Pregunta compleja. Y no nos pongo muy filosóficos, algo sencillito como para que quepa ahí en el tablero. Interpreta. Expresión humana. Pero es que, uy, eso es como explicar qué es la realidad. Eso es una pelea siempre cuando empieza. Aquí vamos a explicar la realidad, vamos a explicar la objetividad. Expresa. ¿Qué expresa la naturaleza humana? A través de sentimientos y emociones. Todas las artes, ¿no? ¿Y quién expresa? el creador, el artista. ¿Cómo llama el artista? En sí. Director. El director es el autor. Listo. Porque no sé por qué no empecé por ahí, porque este siempre es mi norte. Siempre que estén perdidos en algún concepto del cine, vuelvan a esta base. Y ya, ese es el único, es un 50% de un gran concepto total. Porque más allá de la discusión filosófica, es la base. Que exprese, cómo lo exprese, que se tiene que expresar. Ya esos son discusiones detrás de él. El concepto básico de todo arte es que expresa. Esa es su razón de ser, es su función. Es primaria a muchas otras esferas de la sociedad: economía, derecho, familia, religión. Mucho antes que eso son las artes las que son llamadas a hacer lecturas de la realidad. Entonces desde ahí hace la expresión. Y expresa un autor. Expresa a través de emociones, sentimientos, y por ahí paralelo en algún punto está todo el concepto estético. ¿Qué pasa? Que lo estético, como es lo más subjetivo, eso sí que no vamos a entrar a pelear, es que eso es subjetivo. Lo que para unos es bello, para otros no lo será, y en esa discusión no importa nada, pues todo es válido,
hay unos conceptos estéticos, pero no es lo que determina la línea expresiva. Listo. Entonces, ¿por qué quería hacer la claridad? Me retomo la idea del sonido. Porque era agregar un nuevo elemento narrativo que no lo tenía el cine, más el sonido, una banda sonora, en función de expresar. Pero cuando estamos hablando de una obra artística, es que todos sus elementos, los elementos que componen esa obra, están en función de expresar esa emoción o sentimiento. ¿Sí? Si algún día nos cruzamos en apreciación, eso lo vamos a profundizar más. Pero la idea es eso, es el sonido como expresado. Entonces no es simplemente que hablen, es que hablen con un sentido, que estén construyendo un concepto. La música, los ambientes, los silencios, dónde, cuándo se meten o salen de la película para generar eso. Estaba el sonido, estaba ya imagen en movimiento, como los grandes avances tecnológicos con una función expresiva. Siempre el cine se fue moviendo alrededor de esas ideas. Luego, por ahí aparece un fenómeno que es fundamental entender, estamos hablando de los años 30, que se llama el Star System. ¿Alguien sabe qué es? ¿Lo ha escuchado por ahí? Estaba establecido como lo ideal. Pues yo lo he escuchado, pero en términos de actores. Ok. Ya te explico porque está asociado a los actores. Es más amplio. El Star System. ¿Dónde lo he escuchado? ¿Suena de algo? No es algo como de Hollywood. ¿Qué de Hollywood? No recuerdo qué, pero creo que es algo. Como un estándar, Sí, algo así. Un estereotipo de película para el público, algo así. No sé. Esa es la consecuencia final de todo ese proceso. Un esquema de cómo se deben realizar las películas. No. La consecuencia final es eso, pero no es. El Star System en los años 30 es cuando, mientras Europa se estaba debatiendo, calentando el ambiente para la Segunda Guerra Mundial y en toda la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en otra movida y toda la explosión de la revolución industrial. Entonces esa revolución industrial no fue ajena al cine y se dio esto. Ayer no me acuerdo. Hagan de cuenta que esto es Estados Unidos. ¿Listo? Entonces le ponen todas las penínsulas y huequitos. El cine estaba concentrado en esta costa, ¿sí? Nueva York, Boston, Chicago, todo el cine se hacía al lado de allá. Pero entonces, eso fue lo de la pelea de patentes con Edison, que los manes se fueron. También, con eso. ¿Sí? ¿Qué sabes de la guerra de patentes? No, la cosa fue que Edison tenía un monopolio de todas las patentes, entonces él no quería que utilizaran los sistemas, pues como las cámaras y demás, gratis, entonces les mandaba abogados, o sea, pues, como legalmente protegía su propiedad intelectual, entonces no dejaba que la gente creara pues contenido o películas o cortos o lo que fuera. Entonces ellos decidieron como que, bueno, vámonos lo más lejos de este man posible, y entonces se fueron al otro extremo del país donde no pudieran joderlos tanto, y ahí fue que nació Hollywood, según entiendo pues la historia. No era por las cámaras, sino por las cintas, porque le había patentado los huequitos de las cintas, ni siquiera las cintas. Vamos a aclarar todas esas ideas. Sí, Edison fue un señor muy talentoso, muy creativo y era un cabrón también. Y él lo que empezó fue a robar, sobornar y crear aparatos, pequeños desarrollos y patentes. Él patentaba todo. Entonces, a partir de esas patentes, él fue creando todo alrededor del cine, en muchas otras áreas, pero en el cine, fue creando un cúmulo de patentes que él tenía todo en dos elementos muy importantes para el momento, que eran las cámaras de rodar, de filmar, y las de proyección. Entonces él tenía el todo. Es que yo quiero rodar una película. Sí, claro, con las cámaras mías. No, pero es que las de los hermanos Lumière son más baratas. No, pero es que ellos no llegan acá. Ellos tienen que cobrar un film muy caro, no sé qué. Él empezó a cerrar las puertas de entrada. Y terminó de amarrar el burro porque se consiguió un amigo muy parcero de apellido Kodak,
que fue el que terminó de cerrarle toda la industria a él, porque Kodak era el que le empezó a suministrar el celuloide. Y lo que hizo Kodak, para ser uno de los tipos más importantes y poderosos de Estados Unidos, es que ellos eran una familia ganadera, ellos eran una familia de haciendas, grandes terrenos, y lo que encontró fue prenderle la chispita a la industria. No sé si saben de dónde viene el celuloide. El celuloide se hacía de las pezuñas, los cachos, de los desechos y el cebo, el desecho de las reses. Entonces ellos vendían ganado, la carne, toda esa industria del ganado, y con las sobras montaron Kodak. ¿Sí? Entonces hacían el celuloide, entonces tenían, se la ganaban toda. Entonces se volvió parcero de Edison, a cerrar un mercado, cualquiera que fuera a rodar o a exhibir una película tenía que pasar, lo que estaba diciendo un compañero, pasar por las máquinas de ellos, y si no les cobraban unos impuestos muy altos. Básicamente Edison empezó a hacer los circuitos de salas de exhibición, aquí solo es con las máquinas de Edison, va a rodar solo con las máquinas de Edison, todo era máquinas de Edison. Entonces, claro, unos productores empezaron a ver eso, que les están cobrando esta vida y la otra, empezaron a demandar, hubo un primer juicio muy álgido en el 1917 que no lo pierde Edison, pero fue una grieta por la cual se le metió toda la industria, y fue que él había patentado lo que vos dijiste, los huequitos del celuloide, por donde pasa la cinta, pero esos huequitos es porque hay una biela, un pincito que arrastra la cinta, tanto en las cámaras de filmar como en las cámaras de proyección. Este es el pincito, este es el que arrastra la cinta, ¿sí? Los huequitos, se clava ahí y la va arrastrando. Resulta que él no tenía la patente de esto sí era europeo, esto era de Francia, y por no tener ese pincito se le empezaron a meter y empezaron a demandarlo muy fuerte, hasta que para en el 22 o 23 pierde finalmente todos los juicios que tenía, y es donde se crea la ley antimonopolio. O sea, las consecuencias o la pelea fue tan fuerte que a partir de se genera la ley antimonopolio, de lo que había creado Edison, o contrarrestar lo que había creado. Entonces se abre el panorama del libre mercado. Ya listo, este man no es el único dueño del cosa. Listo. Entonces, aquí, que gobernaba Edison, había 5 señores que en ese momento eran productores muy pequeños, que se fueron los que ganaron esa pelea, y dijeron: vea, esto acá no tiene mucho sentido. De los 12 meses, 9 llueve o está gris. Las condiciones laborales son muy duras. Hay que pagar mucho extra, hay muchos gastos extra, porque era también el momento donde toda la ley de los sindicatos se estaba peleando y se estaban configurando. Entonces, no, en cambio por acá hay otro montón de tierra despoblada que nadie está utilizando, que hace de los 12 meses 10 son verano, que nos favorece mucho más, la mano de obra es mucho más barata, entonces vámonos. Y se fueron esos 5 y montaron unos pequeños estudios, se fueron asociando allá, y esos 5 pequeños estudios que montaron Hollywood, era un señor de apellido Fox, otro par de hermanos de apellido Warner, lo que fue inicialmente MGM, lo que fue la RKO, era Chaplin, Griffith y Selznick, es decir, son los 5, lo que después serían los 5 grandes estudios de cine. ¿Sí? Ellos lo montan, eran productores independientes y se fueron en contravía de lo que estaba diciendo Edison. Edison decía: esto es una industria de cortometrajes, eso de los largos déjense a los europeos, que son muy aburridores. Hagamos cortos que son baratos, la gente paga, los cortos de comedia además son en ese estilo, y hagamos 50, con lo que podemos hacer un largo podemos hacer 50 cortos, entonces metámosle cortos. Y estos 5 dijeron: no, la apuesta es por hacer largos. El corto es muy importante, pero por ahí no es el desarrollo de la industria. Entonces se fueron haciendo largos. Al cabo del tiempo, pues la industria le da la razón a los 5. El cortometraje se agotó rápidamente después de la entrada del sonido,
porque era un formato que la gente era predecible, la gente ya sabía qué iba a ver. El mismo chiste, el mismo tortazo, el mismo persecución de policías, eso perdió rápidamente el encanto, mientras que los que empezaron a desarrollar largometrajes con todo tipo de aventuras y tramas, géneros, pues empezaron a recorrer fuertemente. Entonces, cuando hablamos del Star System, es la configuración de estos estudios con aditamentos, decíamos, toda la revolución industrial, claro. Entonces es que a ellos no les servía hacer una película cada 2 años o 5 películas por año. O sea, si necesitaban que eso fuera industria, fuera redituable, entonces empecemos a contratar a sapo. Entonces un piso lleno, 20 guionistas escribiendo. Sale guión, ¿quién es el director? Tome usted, siga adelante. El siguiente director, vaya, coja su equipo de trabajo, coja sus actores, hagan en este set la película, usted mientras acá se rueda la otra película. Y es esa dinámica de producción en masa, de hacer cine como si fueran empanadas, una tras otra, una tras otra. Y eso empezó a generar mucho dinero, mucho dinero. Entonces, claro, en esa idea de hacer un circuito de producción en masa con el cine, es donde los grandes estudios crecen, y es toda esa década de los 40 y los 50, donde ellos crecen impresionante, y mientras el mundo estaba todavía Segunda Guerra Mundial y post Segunda Guerra, estos crecieron y se volvieron el pulpo, porque nadie más en el mundo podía hacer cine a esa escala, y empiezan a exportarlo, y empiezan a gobernar desde lo cinematográfico en otras regiones. Entonces, configuración del Star System, nacen los estudios, crecen estrepitosamente y se genera todo el sistema de, pues, eso es por fuera del cine, pero repercute en el cine, de lo que hoy conocemos como la ley del trabajo, pues la seguridad social. Solo se trabajan 8 horas, tener derecho a vacaciones, unas primas, bla, bla, eso no existía. Entonces, es donde se forman esos sindicatos, los guionistas con los guionistas unidos, y el que no está en este sindicato no puede trabajar en Hollywood, directores de fotografía, actores, bla, bla. Todo ese cuento es lo que afecta al Star System. Y es donde cosas se retoman. Siempre vamos en esa línea hacia la expresión. Esta línea de la expresión muere y surge nuevamente la idea del entretenimiento. Porque a los estudios no les interesaba, ay, es que este director es muy prosopopéyico y quiere, me va a dar plata. Comedia, acción, drama, el thriller, Hitchcock, ¿quién? John Ford, Howard Hawks, western, comedia, musical. ¿Cuál de los grandes géneros? Ah, es el cine negro está muy violento, entonces vámonos con los clásicos. ¿Qué películas empezaron a generar mucho dinero? Entonces, ese rol que veíamos acá, de la expresión del director expresando, pasa a un segundo plano, y lo que prima es la idea del entretenimiento. Y este divorcio, esta pelea, sigue siendo vigente. Esto no se ha saltado, eso es lo que tenemos hoy. Grandes estudios pensando más por el bolsillo que por la expresión. Estamos hasta ahí. Pregunta, dudas, en cualquier momento. Entonces, con esa idea de los grandes estudios, el cine en Hollywood crece mucho. Es que el resto del mundo estaba envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Las grandes cinematografías decayeron muchísimo, solo hasta el fenómeno de posguerra, que vamos a ver enseguida, surge algo nuevo. Surge, ahora sí lo que han dicho ahora, llega otra gran revolución técnica, desde lo tecnológico, el color. ¿Qué es lo que pasa? Es que el color ¿ven cine blanco y negro? Más o menos. Sí. Okay. ¿Qué diferencia desde lo expresivo le da el color versus a lo que se tenía antes del blanco y negro? Cuando ven una película en blanco y negro, hombre, esto podría ser color. No, blanco y negro tiene una magia, tiene unos componentes, ¿sí? Tiene algo. Entonces, ¿qué fue lo que le agregó el color a lo expresivo cuando llega? Identidad. Pues amplía el espectro de lo que puedes mostrar a través de la imagen.
Explícame más. Pues por ejemplo, cuando vos estás viendo la temperatura de una fotografía, vos la puedes hacer más cálida, más fría y eso te da Solo se puede en elementos. blanco y negro. Creo que sí, pero al tener como otros elementos que agregar ahí, tenés más herramientas a disposición. Así es como La lo misma veo. rata despeinada. O otro par de ratas que utilizar. ¿Me vas a tirar? No, pues que el color tiene unas funciones narrativas en cuanto a la psicología. Vale. Por ejemplo, que un color puede representar la pasión, otro puede hasta representar un personaje específico, una situación o una atmósfera específica. Se puede Más eso. No quiero decir que los tuyos no. Pero lo que realmente le viene a agregar el color a la composición fotográfica es las cercanías o los aspectos psicológicos que los colores tienen frente a lo que se construye. ¿Sí? Palabras sencillas. El rojo el rojo tiende a significar amor, pasión, sangre, muerte. ¿Sí? Siempre hay un concepto positivo o negativo. Calor. El azul, frío, soledad, tristeza. ¿Sí? Verde esperanza, el amarillo luz, calor, vida, verde naturaleza. Es decir, hay unas asociaciones psicológicas de los colores. Eso es lo que se agrega con el color. Todos los otros conceptos fotográficos, composición, temperaturas, el mismo color era muy importante en el blanco y negro, porque es que eran unos referentes en grises. Entonces, si era un vestido verde, tenía un gris específico que era lo que buscaba el director reflejar. No era tan arbitrario cualquier color en el blanco y negro. Entonces, no es sino ese componente que se agrega, todo lo otro se sostiene. Ya estaba dado desde la pintura todos los conceptos fotográficos. Entonces, es una novedad tecnológica que permite avanzar, desarrollar un poco más esa parte expresiva, pero no es la gran revolución para el cine. Sí desde el entretenimiento, sí desde el espectáculo. Bueno, y hay otro componente muy importante para entender por qué el color se queda, porque era más costoso inicialmente hacer a color, seguir explorando y que el color se quedara como el referente y no volver al blanco y negro. Y esa es una razón muy importante, y es que nosotros vemos a color. Nosotros no somos como los perros que ven a blanco y negro. ¿Sí? Entonces, claro, si la película se asemejaba más a esa idea de cómo vemos el mundo, lo retrata de mejor manera, pues claro, había que ir construyendo hacia allá. No nos podemos quedar en blanco y negro. Y es una de las preguntas de por qué vemos tanto blanco y negro en el cine. No sé si se lo habían preguntado. ¿Para qué tanto blanco y negro? Este es el cuento, es que el director lo siente. Listo. Otros elementos que ayudaron entonces a esa revolución de lo tecnológico, lo portable, la condensación de las cámaras, de las grabadoras de sonido, micrófonos, la condensación, eso estoy hablando ya de los 60, que permitía antes hacer cámara a hombro. Entonces con la cámara a hombro nace un nuevo plano, nace una nueva manera de narrar. Para el documental eso es vida, que poder grabar en vivo la voz, tener portátil el sonido, eso es muy importante. Esa microcondensación de los elementos genera o amplía el espectro de lo que se quería expresar para algunos géneros, o dentro de lo clásico, mayor versatilidad. Y esa microcondensación genera, para mí, las dos últimas cosas que le han pasado al cine importantes, los últimos dos grandes movimientos. ¿Cuáles son? Aquí no es el... ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cuáles son los nerds del cine? ¿Cuáles son los dos últimos grandes movimientos del cine? Lo que le ha pasado al cine importante. Lo más reciente, que ha revolucionado el cine. ¿Qué le ha pasado al cine? Ha sido muy importante. Es el cine independiente. El cine independiente es consecuencia de lo que estoy buscando.
Del que le estoy preguntando. No, la animación ya existía desde los 30. Neorrealismo italiano, nueva ola francesa. Es que usted no había nacido y yo tampoco. Todavía no había nacido. Pero es que dijiste que a partir de que se volviera tan portable, ¿qué tiene que ver? Pues lo portable con la nueva ola, la nueva ola. Pero por ejemplo, el neorrealismo italiano fue completamente a blanco y negro. El color no había llegado. El color había llegado, pero no había los recursos para tener cinta color. Y la portabilidad porque pudieron sacar la cámara a la calle porque no habían estudios porque los habían bombardeado. Si necesitaba había desaparecido. Entonces sacaban la cámara y tenían que medir fotografía, aprovechar luz de sol, jugar como los rusos con espejos, hacer todas las construcciones fotográficas de acuerdo a las limitaciones que tenían. Entonces, lo portable es muy importante. Y para la nueva ola francesa, que no estaba tan aporreada desde el contexto real, fue lo creativo. Pues ya vamos a empezar a explicar un poquito, pero por ahí va. No, que ya continúa con. No, pues. Todavía qué. Pues porque eso es como muy. ¿Cómo te digo? Sin mucha producción, bueno, no producción, sin mucha, pues más como natural, un cine natural, pues porque los actores más que todo en el realismo italiano son más que todo como, pues usaban muchos actores naturales y sus escenarios eran muy, pues como de la calle, entonces mi profesor actualmente eso, pues como tú dijiste que actualmente será el cine de ahora, entonces no sé. No. Perdón. No dije. Estos fueron los últimos dos grandes movimientos que le ha pasado al cine. O sea, estamos hablando que en 50, 60 años no le ha pasado nada al cine. Actualmente sí deberían ver más eso para ver si llegamos a algún lado. Llevamos 50 años sin hacerlo, sin que pase nada en el cine. Si quieres ya te explico. Es que con el neorrealismo me acuerdo 2 horas y media. Bueno, vamos a trabajar. Pero voy a tratar de explicar. Entonces, la portabilidad y ya Europa tratando de salir de la Segunda Guerra Mundial, se le despierta una necesidad de contar historias de una manera diferente, hacer algo distinto a lo que estaban haciendo, ¿sí? Entonces, son muy contemporáneos, ¿sí? Ambos movimientos, el neorrealismo y la nueva ola francesa, pero digamos que primero pega el neorrealismo italiano, que es unos años antecito. Y ese neorrealismo italiano, lo que tú decías, se pega mucho ante las limitantes que tenían, porque los actores huyeron de Italia y se fueron a Estados Unidos, pues, los actores, camarógrafos, técnicos, sonistas, todo el mundo huyó. Los poquitos que quedaron allá, entonces tenían que ofrecer actores naturales, a gente muy joven que no tenían experiencia, digamos, en el cine. Solo los directores que fueron emblemáticos habían trabajado en cine antes y se quedaron en Italia. No había estudios, entonces era salir a la calle con lo que había, edificios destruidos, calles, y la lectura de esa realidad del momento, iluminación natural, y la realidad de ese momento, pobreza, hambre, falta de trabajo, mucha necesidad. Entonces se vuelcan con ese contexto de limitaciones a contar una realidad y eso pega profundamente en el público, en el espectador del momento, no en Italia, por fuera de Italia. ¿Sí? Ellos ganan muchísimos premios por fuera, pero en Italia los odiaban porque nosotros no somos eso. Nosotros no somos así de pobres, nosotros no aguantamos hambre, nosotros estamos saliendo adelante. Mientras allá se ganaban premios y les decían, ¡wow! ¡Qué manera de contar! Quien no haya visto películas del neorrealismo italiano, para mí es un obligante en la vida. ¿Sí? Películas que no tienen que ver en la vida. Y unos añitos después de que despega el neorrealismo italiano, despega la nueva ola francesa, lo que pasa es que son las dos más relevantes, pero fue nueva ola alemana, nueva ola inglesa, nueva ola polaca, toda Europa tuvo nuevas olas y camadas de directores en esas nuevas olas. Las dos más representativas fueron el neorrealismo y la nueva ola francesa, Nouvelle Vague. ¿Qué pasó? Que ellos
resignificaron el cine que se estaba haciendo en Francia. En Francia estaba haciendo un cine muy parecido a lo que decía el Star System, comedias flojas, dramas, melodramas ahí romanticones y como mal hechos. Entonces, a manera contestataria, estos directores nueva generación empezó a hacer un cine mucho más dinámico, vibrante, más, como ellos lo definían, de autor, es decir, más cercano a volver al principio, que es el director el que tiene el alma de lo que quiere contar. Entonces son historias mucho más íntimas y ahí empieza todo ese concepto de cine francés desde lo psicológico y lo íntimo. Entonces esos dos golpes irradian al resto del mundo profundamente y transforman la manera de contar el cine. Por eso digo que es lo último que le ha pasado al cine, porque es que después de eso, nada de lo que ha hecho el cine ha tenido ese impacto. El cine independiente es sumamente importante, es vital, y el cine independiente americano está haciendo unas cosas bárbaras, maravillosas, pero es consecuencia de eso. No es nuevo, es consecuencia. ¿Sí me entiendes? Y cambia el país, pero es lo mismo. Bueno, el que le haya fantasía y se hace pajazos mentales con Dogma 95, felicitaciones, no transformó nada, no llegó a ningún lado, les tocó echarse para atrás y volver a hacer las películas de manera tradicional. Dogma 95, echémoslo al olvido, vale, ha pasado al mundo. Ese es el de las Sí. Una pregunta, entonces, la diferencia como entre las viejas olas y las nuevas olas, pues en general, era que antes se acercaban más como a este sistema, como de los estándares hollywoodenses y ya se tratan de alejar de ellos. Sí, porque cuando vieron que Estados Unidos se estaba apoderando del mundo, las industrias de los diferentes países dijeron, hombre, tenemos que como desatrasar el cuaderno porque habíamos paralizado por la Segunda Guerra. Y pues si a ellos les está funcionando esa fórmula, pues copie y vamos, o sea, vamos por la misma vía. Pero en menos de una década o algo así, todas empezaron a reventar, porque nace una nueva generación, es decir, de la posguerra nace una generación de directores que lo que quieren es, hombre, no vamos por esa vía, queremos contar algo distinto, tenemos otras realidades que contar, otras maneras de sentir y expresar, y revientan todos. Pero es un fenómeno global, es también que los 60 en la década de las revoluciones, es el movimiento de pensamiento de Occidente, entonces es una Francia súper cargada de China y de todo ese pensamiento socialista. O sea, eran muchos movimientos que se estaban dando paralelo y de esa manera fue como el contestatario del cine, crear una nueva ola de directores haciendo un cine diferente, más cercano a la idea de autor, de autenticidad de lo que narramos. ¿Sí? Voy a hacer un pequeño énfasis muy por encima, pero es necesario para lo que voy a trabajar más adelante, con el neorrealismo italiano. El neorrealismo italiano siempre lo ubican en un primer momento, que es ese que les hablaba ahora, todo lo natural, las cámaras, esa flexibilidad dentro de la limitación en función de expresar algo sumamente potente, íntimo, doloroso. Es en lo que se conoce en teoría del arte es como el qué. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué acaba de pasar? Segunda Guerra Mundial, ¿en qué estamos? Era que las películas trataran de contestar un qué estamos viviendo y era un dolor muy profundo, son películas sumamente tristes. Eso era en contravía de lo que estaba proponiendo Hollywood en ese momento, que era western, comedia, musicales, todo feliz, todo pomposo. Esta gente se da cuenta de películas dramáticas, duras, muy fuertes. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Lo estoy explicando muy a la carrera. Pero en el segundo, y bueno, y cuando uno busca en Google, hasta ahí. Entonces, Luchino Visconti, Rossellini y De Sica, Vittorio De Sica, los tres directores, sus tres películas cada uno, una trilogía, examen de la vida, y todo el dolor. Y ahora, esa es la principal característica, el dolor. Pero resulta que el cine sigue en evolución. Y después cuando uno mira teoría del arte, teoría de la muerte en el arte, cuando hace otras correlaciones, es lo que les decía ahora, es que las artes son las primeras llegadas, las que primero llegan a analizar o a reflexionar un fenómeno social o cultural. Entre más grande el fenómeno, pues más dura es la mirada. Entonces, una guerra mundial, ese es el conflicto, entonces hacen una mirada muy fuerte desde las artes.
pero cuando lo miran en otros conflictos, por ejemplo, una dictadura, una guerra civil, siempre las artes hacen esa primera mirada, un primer momento del qué, y algunos fenómenos llegan al segundo momento, que es tratar de responder el por qué. Y el por qué es de la significación, el significado, el símbolo. Cuando el conflicto queda más de contexto, ¿sí? y se retoman géneros o se retoman historias de manera natural, orgánica, como sucedía en el cine, para tratar de identificar el dolor, por qué llegamos a esta situación. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, Vietnam, todas las películas de guerra, todas nos la hemos chupado, la gente sabe más de la guerra de Vietnam que la guerra de independencia de Simón Bolívar, aún no he visto esto. Y algunas películas empiezan a tener un porqué. Empezamos a ver algunas películas con el lado Vietnam, ¿sí? Good Morning Vietnam, con Robin Williams, ¿sí? Es un drama, no es una comedia, tiene chistoretes, pero es un drama. La trilogía de Oliver Stone, ¿sí? Que tiene de las dos partes, Pelotón, nacido el 4 de julio, y Entre el cielo y la tierra, que ya es la mirada desde Vietnam. Entonces se empieza como en la Segunda Guerra Mundial, 60, ¿cuántos años han pasado? No sé, del 46 acá, que han pasado 70 años, y apenas empezamos a ver hace unos 10, 15 años películas del segundo momento, el hundimiento, la vida de los otros, esa visión alemana de lo que fue la guerra y la posguerra, porque es que el dolor es tan duro que a veces nos demoramos mucho procesando. La guerra civil española o la dictadura de Franco, lo mismo, un montón de películas acá, muy pocas empezamos a ver aquí. O sea, Benito Zambrano quizás se ha acercado a hacer la evolución, muy pocos directores, pero todo lo que era la dictadura, lo que fue García Berlanga, la represión, estaba allá, grandes directores españoles. A la dictadura argentina, les cuarto lo mismo, Chille, la noche de los lápices, Desaparecidos, Chille, en otras películas, y apenas empezamos a ver ahora, es un conflicto muy reciente, la del Oscar, El secreto de sus ojos, que el conflicto es el contexto, les decía, la dictadura es el contexto, pero es un thriller, una comedia de asesinatos y amor. ¿Sí me entienden cómo va la evolución del juego? Entonces, el neorrealismo italiano tuvo ese segundo momento, que fueron con la segunda oleada de directores, Antonioni, Federico Fellini y Pasolini, de Paolo Pasolini, donde el significado, lo onírico, lo simbólico era muy potente, donde se perdían a tratar de construirse. ¿Qué es lo que pasa? Estas películas tienen una configuración compleja. ¿Se acuerdan que hablábamos de Edith Borges, de la estructura clásica de Hollywood, arte de ensayo, cine de arte? Estas películas por lo general son de arte de ensayo, no de la estructura clásica de Hollywood. Entonces se necesita un espectador mucho más preparado, se necesita un espectador con background en pintura, en literatura, en historia, porque esos símbolos que se construyen requieren eso para poder ser entendidos. Si no, películas que uno ve y no entiende, no sabe qué está pasando con los personajes, porque el símbolo está como encriptado en esa historia. ¿Me siguen? Sí. La nueva ola francesa también tuvo un segundo momento, una segunda oleada, Chabrol, Agnès Varda, Lelouch, un poco, una segunda camada de directores que también empezaron. ¿Qué le pasó a la nueva ola francesa? Fue tan críptico, fue tan personal lo que estaban construyendo simbólicamente, que ya sin nadie le estaba entendiendo. Entonces rápidamente se agotó el género, la nueva ola francesa se agota en ese segundo momento y se deja de hacer. Y ya empieza la industria con esa idea de entretener, de salir, de construir, y opaca rápidamente ese segundo momento de la nueva ola francesa, por eso no se reconoce. La industria italiana sí lo tiene, estos tres grandes directores fueron wow también en el mundo, ganan premios, exhiben, no sé más, pero además sirven para que el primer momento tenga el impacto donde debía tenerlo, en Italia. Les decía ahora, todo el mundo los alababa a los del primer momento, ¿sí? Grandes obras, pero ellos no reconocían ese dolor, porque es que a nadie le gusta que le metan el dedo en la llaga, mirarse al espejo y que le digan los errores, nadie le gusta eso. Entonces lo rechazaron unos años, pero cuando estos directores de segunda generación empiezan nuevamente a ganar premios, ese reconocimiento mundial, el público italiano empieza a decir, hombre, no, pero venga, esta gente, ¿por qué? Y ellos fueron asistentes de dirección, co-guionistas de toda esta primera oleada.
Entonces hay una aceptación muy rápida de ese dolor, de ver el dolor en la gran pantalla. Eso tiene una significación muy importante. Pero resulta que es que la teoría nos dice que hay un tercer momento. Y en el cine yo no he podido encontrar otro movimiento que haya llegado al tercer momento. Si alguien lo tiene, ilústrame por favor. Salvo el neorrealismo italiano. Él sí lo construye. Por eso es tan potente, pero esto no sale en Google, ese es el problema. Y es el humor. Reírse de uno mismo, reírse del dolor. La nariz del cigarro Bergerac. Y es eso. Yo me río de mí, no que otro se venga a reír de mí. Yo hago el chiste, no que otro haga el chiste. Entonces la comedia de los 70 de Italia nos muestra este contexto: gente desempleada, familias fracturadas, separadas, los rezagos o estragos todavía de una sociedad que apenas se está levantando en la posguerra, estamos hablando de 20 años apenas, pero ya en clave de humor. El director que murió hace un par de años, no estoy mal, Héctor Scola, gran director de este momento, ¿sí? Junto con Mario Monicelli. Grandes comedias, todo eso que ven de las 4 películas grandes que hicieron Mastroianni y Sofía Loren, todas son comedia en clave de eso, burlarse de esas necesidades y limitaciones que tenían como sociedad. ¡Wow! Esto es ¡wow! Mis respetos como sociedad. En menos de 30 años absorbieron un conflicto en la Segunda Guerra Mundial, lo interpretaron y ya eran capaces de reírse de sí mismos. ¡Wow! Como sociedad, mis respetos. Les costó, claro, es que a nadie, porque repito, a nadie le gusta que metan el dedo en la llaga, pero cuando lo hacen, lo asumen, lo evolucionan y llegan a comprenderse de esa manera como sociedad. O volteenlo, o permiten que sus artistas interpreten esa sociedad y los consumen, los asimilan como propios, no los rechazan. ¿Listo? ¿Por qué es tan importante esto? Cine colombiano. Si nosotros fuéramos si esto fuera una métrica, esta línea fuera una métrica, aquí está el 1, aquí está el 10, ¿dónde está, en qué punto está el cine colombiano? Acá está el cine. El cine colombiano que vemos hoy, ¿dónde está? ¿Más cerca al 1, más cerca al 10? ¿En qué momento está de su interpretación de la realidad? Si estamos diciendo que el cine hace esa lectura de la realidad. Entre el segundo y el tercero, pero es porque no hemos ¿cómo hacer más que todo? No, yo lo pondría entre el Entre el segundo y el tercero. y las películas de sí, vamos a ver como esa línea. Pues por ejemplo el cine de Víctor Gaviria yo diría que está en el 1. Claro, si hay una película de Sica, que se llama Humberto D., un hombre de avanzada edad, desempleado, no encuentra cómo sostenerse, se termina suicidando y aventándose a las vías del tren, y luego llega Víctor Gaviria a hacer una película que se llama Rodrigo D., y es un chico y no tiene futuro, y termina aventándose en un edificio. ¿Tendrá alguna similitud? Sí, claro, tiene mucha similitud, sí, y no es copia, es homenaje, no es copia, es inspiración, para leer contextos de manera diferente a partir de un movimiento, claro. Todo Víctor Gaviria es neorrealismo italiano. Cuando lo critican, no sé qué es lo que critican, no tiene así. ¿Dónde está el cine colombiano? Tú lo ubicas ahí, pues, a partir del ejemplo, pero como Víctor no es el cine colombiano, entonces ¿dónde está el cine colombiano? Cercano al 1, pues, ya. Entre no, 1 y porque pues el 1 y el 2. Por aquí. No, yo creo que eso está regado por todos lados. No, es que verdad es muy difícil porque yo pensaría que no es una corriente. Porque es que si lo ponemos hacia el 10 es complicado, porque yo no pienso que sea uno que se ría de sí mismo. Es más bien que recurre al chiste flojo. Sí, porque es muy superficial, no ha logrado. Tal vez si pudiera nombrar una sería el colombiano más o menos.
iría al 10, pero no sé si lo alcanza. Yo creo que el problema del cine colombiano es que no se le. Los que hacen cine colombiano, generalizando, no lo hacen como con la convicción de la segunda etapa, como darle ese significado. Se retrata el dolor, porque películas del conflicto colombiano hay muchas, pero más allá como que no trasciende del segundo, o de llegar más allá del segundo. Ok. Si yo le tuviera que poner un número, le pondría como menos 27. ¿Listo? No hemos llegado a nada. Porque todo el mundo empieza a chillar en esta zona. Otra película de sicarios, otra película de... ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? A mí díganme 10. Díganme 10. ¿Cuál otra? Las cifras no mienten, no hay muchas. Y vamos a ir un poquito más a fondo, porque es que cuando hablamos del neorrealismo italiano, ellos tenían una característica. Uno, era un conflicto finito, ya había acabado. La guerra acabó, entonces empezamos a reconstruir, a simbolizar y demás. Y otra característica, era un conflicto, la Segunda Guerra Mundial. Muy grande, muy lo que, pero era uno. En Colombia, ¿cuál conflicto está terminado? ¿Y cuántos conflictos son? Entonces, si nos metemos en esta maraña de es que el cine es una de las artes que tiene que llegar a ver ese dolor para poder empezar a procesarlo, pues entonces tenemos que empezar a escapar mucho más porque es, listo, ¿cuántas películas de desplazados hay? Los colores de la montaña. Esa no es desplazados. Desplazados, la primera noche de La primera noche. Ah, la primera noche de... Sí, ese sí. De los modelos, ¿no? Vamos a llegar a 5, pero a gatas, o sea. Ahí es lo peor. Listo. Entonces vamos a hablar de películas de narcotráfico. No, eso es que hemos visto cuántas. Bueno, Narcotráfico. Ahora de verano, listo. Toma de restos, Víctor. Cartel de Bravos. Las hay, pero las El Rey. El Rey. No las hay. Es que esa es la vuelta. Es empezar a confundir la telenovela con el cine. Es que como ya, es que ya vimos 3 telenovelas. ¿Y qué tiene que ver 3 telenovelas con una película de eso? Si es una película, pues, seria, bien hecha, si estamos buscando este concepto, no hay. Porque es que lo que les decía, y les remarqué mucho, los italianos les dolía, entonces no lo aceptaron mucho, hasta unos años después. Entonces nosotros estamos en la misma posición, no queremos que nos digan lo que somos. Es que Víctor Ramírez, no, es que todo dice gonorrea y es que no sé qué, no sé qué. Sí, pero o sea, quítame la maleza tan pendeja, ese argumento tan bobo y decime si eso no es lo que pasa. Si como sociedad no, Medellín no era eso y 3/4 no seguirá haciendo lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué nos duele tanto vernos? Y es como el discurso de ay no, me pararon en un aeropuerto y me requisaron y ¿por qué? Solo por tener pasaporte. Sí, marica, porque en otros aeropuertos todos los días cogen a una mula colombiana con drogas, o sea, somos parias en eso, pero lo queremos, tapemos el sol con la uña, con el dedo, de para atrás. Entonces nosotros apenas hemos medio coqueteado con empezar a ver el dolor en cine, apenas, calma. Pero ¿cuál es la otra cereza pues, que se le añade al condimento? Que llega una nueva generación de directores, llega este boom del cine colombiano en los últimos 15, 17 años, no, vamos a hacer algo distinto, y nos movemos y empezamos a hacer películas del segundo momento, La Sirga, El Vuelco del Cangrejo, Los Hongos, todas las películas de este colectivo del Valle, de tercera generación del Valle,
haciendo películas en clave de arte y ensayo. ¿Cuál es el problema? Ya se los dije. No, ese es uno, pero no, a donde voy que me parece más importante. No tenemos público para verlo. Entonces todo el mundo ve la sirga. Falso, imaginarios falsos. Es que las películas colombianas no les hacen casi publicidad. Oiga, Caracol le mete a una, ¿cómo se llama la animación? La de los niños, Pequeñas Voces, un documental del putas, comerciales en Caracol, entrevistas con el director, se gana premio en Alemania, viene con todo el bombo. La vieron 7.000 personas. 7.000 personas es nadie ha visto esa película. Yo tuve al director en sala el primer fin de semana cuando él vio las cifras, esa cara de tristeza, ya 8 años viendo la película, yo no vuelvo a hacer así. ¿Y quién es el director? No recuerdo. Porque no es posible. Y es un documental durísimo en animación, es bellísimo en la factura, pero además en el trasfondo lo que dice, nadie lo ha visto. Y estuvo en Caracol, entonces no me digas que no hay publicidad. Es que las salas las sacan, pues, a ver, uno, falso, yo tenía películas colombianas hasta 4 semanas, y 2, es que también vuelvo y juega, el cine es industria. Yo no puedo tener una sala con 2 espectadores, si la gente no va, yo no la puedo sostener mucho tiempo. Entonces el problema no es la sala, el problema es que la gente no va. Efectos Lo contrataste. ¿Hace cuánto cine colombiano está pasando cine independiente? No, calma. Es que aquí ya, hoy segunda sesión me toca. En Colombia no hay cine independiente, es un tema claro. En Colombia no hay cine independiente. El cine colombiano sí, no es un comercial, no por ejemplo el paseo, ni el Teatro de los Ángeles, pero las otras películas, hace cuánto las están pasando, por ejemplo Cine Colombia, que son salas comerciales y que desafortunadamente son a las que la gente que no está educada en cine se van a las cine. Por eso, primero, Cine Colombia las tiene, por lo menos una semana. Y 2, las películas no las hagas. Y otra cosa, habla de la infraestructura de las ciudades, por ejemplo aquí en Medellín, cuántos cines hay, y Así, cuántas salas. no es problema del cine. Yo cuando no se lo hago, no es problema del cine. En Valledupar no haya salas. Y otra cereza más al pastel. Luego decimos que tenemos un cine de humor. Y resulta que va 1.400.000 personas a ver El Paseo. Y uno le pregunta a la gente, muy bueno, me reí. ¿Cuántos fueron a ver El Paseo? A mis grupos nunca nadie va al paseo, nunca son de ese 1.400.000. Qué cosa tan rara. Porque, lo que tú decías, porque el que diga que ese humor lo representa como sociedad, ahí sí que estamos en la punta. Eso sí están en problemas, decir que el paseo me representa. O mi tío el carro y mi primo y yo, o el cuentahuesos cagando muertos, no, es de esas películas. Si eso lo representa a ustedes como sociedad, estamos en problemas. ¿Sí? Porque es un humor fácil, un humor ramplón, porque es la caricatura del estereotipo. Creo que en un momento les decía, el cine son clichés, el cine son estereotipos y se modifican, claro. Entonces cuando uno ve la estrategia del Caracol, son los estereotipos de las regiones, pero bien manejados, con profundidad, con un personaje de fondo. Cuando uno ve El Paseo es la caricatura del estereotipo. El país arrastra a María Pueyrón, yo me limpio con una tusa. Eso es pobreza. Eso es pobreza cultural. ¿Por qué es importante conocer el neorrealismo italiano? Porque si viéramos y entendiéramos más esto, posiblemente exigiríamos mejor cine colombiano.
o los que son realizadores están estudiando, si vieran y consumieran más, posiblemente se les trae chispitas para contar. Porque lo que tenemos para contar, sí, hay historias por montón. Desde cualquier, no me importa el estadio, no me importa si es del dolor, de la interpretación del humor. Yo me sueño viendo una película, una comedia de narcotraficantes, una comedia seria, una comedia buena. Ya se vieron el cuento de las comadrejas. Sí, excelente. Puta comedia, campanelas en dulce, campanelas del puto amo, comedia negra, no sé. ¿Cómo se llama? Cuento de las comadrejas. Sí. Se me parece como traer clase cortés. Eso es Hollywood. Es Hollywood. El silencio del rey. Estamos hablando de lo mismo. Es una reproducción, habla del conflicto, es un personaje que se muere por el conflicto armado colombiano y lo cuenta con una. Y llama el silencio del rey. Silencio del Rey es la de. Río. Del río. El silencio del rey. Sí, entendí el rey. El rey de Inglaterra, que ni es gago, tartamudo. Ese es el discurso. Por eso la asocié con eso. Gracias. Silencio del Río, ¿esa es cuál? Es una composición colombiana, no me acuerdo con qué. Es la del niño que se va a través del río, siguiendo un cuerpo. Ah, sí. Que eso nació de un corto también muy bello, que es el cuerpo flotando. Sí, ya está. Es muy bonito. Sí, pero es arte de ensayo. Arte de ensayo. Es que, perdona, mucho de lo que se está haciendo, que tiene esa profundidad, está en el símbolo significado, es un arte de ensayo. Lo que les decía, no, Matar a Jesús es dolor y es estructura clásica de Hollywood, esa sí es muy clásica. Estas, que son las que ganan premios en festivales, que les va muy bien afuera, es por eso, porque tienen más ese condimento europeo del símbolo, que allá lo entienden muy bien, pero el público acá no está preparado para eso. La Tierra y la Sombra, donde les digo, esta es la película que ya se ganó el premio importante en el mundo, ya, lo ganamos, para el Oscar, y ese era el premio, pero nadie la ha visto y los públicos que la ven es como de... ¿Qué vas a decir? En esa tónica del cine de humor, es muy interesante pues ver buen cine de humor. En Latinoamérica, para mí los mejores exponentes, y no sé si, además que han olvidado pues Campanella y otros en Argentina, uno de los mejores exponentes de Luis Estrada, americano. Sí. Con cualquiera de sus películas que les dedican el propio humor, pero siempre hay una crítica de Región, de social, mirada, política, al narcotráfico directo, o sea, les tira de frente a ellos y ellos han sentido total precisamente por tipo de cine. Por eso digo, es que a eso no importa en cuál estadio está. Puede ser la comedia, pero que sea una buena comedia. ¿Han visto Juan de los Muertos? La crítica a Cuba, o sea, zombies cubanos, una chimba de concepto. Y la crítica a Reiner es una comedia hilarante. O sea, yo soy mucho más regazo en una sala de cine, pero tiene esa profundidad. Entonces, no importa comedia, sino a dolor, pero el problema no es desde dónde se hace. El problema no es el director, desde dónde crea. El problema son los espectadores que están comprando o no comprando boleta por ese vacío de... Cuando ves la muerte de un burócrata, yo no sé cómo la realizaron. O sea, es la inteligencia de la comedia bien hecha, lo mismo García Berlanga, este era Gutiérrez Alea, Cuba, Muerte de un burócrata y Memorias del Desarrollo. ¿Cómo pasó la censura? Magia. La comedia hace eso. La de Campanella no está trabajando nada fuerte en cuanto a política, es netamente comedia negra, pero es una comedia negra, wow, o sea, eso es lo que quería aclarar la televisión colombiana. Sí queda claro, preguntas, dudas de la idea de los realistas italianos, ese pasó. Hay un corto que yo vi que se llama Rojo, no sé si lo alcanzan a ver, que es un niño que era ciego por un accidente, y es como la pregunta de que si hace parte de lo que está diciendo el neoliberalismo italiano o si ya en Italia se salió como de esa
caso de Víctor Gaviria. ¿Qué? ¿Entre qué años estuvo más o menos ese movimiento? La primera etapa hasta el 66, la segunda etapa hasta el 72 más o menos, y el humor 77 más o menos. No son años precisos, pues, por ahí. Que un movimiento muera no quiere decir que no se sigan haciendo expresiones. Muere es como movimiento, o sea que hay muchos haciendo bajo ese paradigma. Preguntas, dudas. Okay. Entonces, yo sé, televisión, que tiene que ver, estamos muy enrollados, ahora lo desatamos un poco, vamos hacia la televisión. Es importante entender estos fenómenos, es que esto es lo que le ha pasado al cine. Y si esto fue, entonces, cogiéndolo completo, termina a finales de los 70, 80, 90, 10, y esta década, 40 años no le ha pasado nada al cine. O sea, hemos visto un montón de nada. Eso es muy eficiente, eso es muy grave. ¿Sí? Cuando uno mira estrenos semana tras semana, es como la pobreza conceptual de lo que trae la gran industria Hollywood versus con lo que trae otras industrias como la francesa. Entonces vemos la comedia de Hollywood, Jennifer Aniston y su perro, versus la comedia francesa de Le Pupu y su perro. Vamos más de lo mismo. Es que cambiar de nacionalidad no lo hace más potente o más profundo. Seguimos, más de los elementos narrativos. Vamos a continuar por acá. Está el zoom como un lente inteligente que le dio mucha explosión en los 70 a un cine que se estaba haciendo, específicamente el cine independiente, se aprovecha mucho de eso. ¿Sí? Sam Peckinpah, Peter Bogdanovich, los directores con los que nace el cine independiente se aprovechan mucho de ese zoom, de ese lente inteligente. Crear efectos sencillos, el mismo Hitchcock en algún momento lo hace. Y retomo del Star System, algo que todavía sigue siendo muy presente. Es corte final. Cuando nacen los estudios y empieza esa producción en masa del cine, se consolida un rol muy importante para la producción, que es el productor. Antes el productor era como el que negociaba la película, armaba el equipo de trabajo, conseguía las latas de cine, era un todero. Pero con los grandes estudios empieza la búsqueda de figuras que tuvieran cierto poder sobre ese equipo de trabajo y de alguna manera ordenaban, tenían más poder que el mismo director. Al punto que la película podía salir, estar terminada por el director, pero el productor la veía y decía, hombre, ese diálogo está muy largo, cortemos. No, eso está muy vulgar, córtelo. Empezaban a modificar el corte final, el corte del director. Si estamos diciendo que el director es el que expresa, el que hace la película, pero se le modifica, wow, estamos atentando directamente contra esa idea de expresar. ¿Y qué se estaba privilegiando o qué privilegia el productor? Entretener. La fórmula mágica para que es que esta es la que me da plata, esto es lo que me hace el giro para que me dé plata, que a la gente le guste. ¿Sí? Y esa pelea, ese divorcio, no lo hemos resuelto. Entretenimiento versus expresión. Es más, la balanza pareciera cada vez más inclinada abruptamente hacia dónde? Entretenimiento. Un fin comercial. Es que hay directores que son taquilleros o tienen películas taquilleras que son como de contenido, ¿sí? Que tienen como trasfondo. Sí, claro, wow, descubrieron el agua tibia. Es que ese es el deber ser, la historia del cine ya no lo dijo. Es que Hitchcock es uno de los grandes maestros del cine, pero era uno de los grandes taquilleros. Es
que la taquilla no pelea con la profundidad. Ese es lo que se debería buscar. Howard Hawks, John Ford, Elia Kazan, los grandes del Star System, los grandes directores de este momento eran autores, estaban expresando en sus películas y funcionaban y eran taquilleros. Pero hoy esto pareciera que nos lo ponen en polos opuestos que no se pueden conciliar. Entonces Lars von Trier tiene que hacer la cosa más extravagante, rara, para la mamá, y pelea con todo el que haga una cosa más taquillera. Me devuelvo por donde empecé. El cine es industria. Si yo quiero hacer cine para mi mamá críptico, pues, haz video casero, no cine. El cine necesita industria, necesita movimiento, capital, entrada y salida por un lado. Pues entrada y salida. Entonces esa idea de que es como lo otro del público, cuando uno le dice al promedio, se va a generalizar mucho, pero vamos a ver esta película de Singapur que me recomiendo. Y hacen a una cara como que se la van a vomitar ahí parado. ¿Por qué? Porque viene de una región que no está acostumbrado a ver, o porque tiene una narrativa diferente, unos ritmos y unos tiempos diferentes, y yo no tengo el conocimiento, entonces la satanizo. Así no sirve, es muy mala. Me duermo. Yo quiero cine para apagar la cabeza, vamos a apagar la mente. Entonces, pues y juega, el primero que tiene que cambiar, que virar el chip frente a lo que va a consumir es el espectador. Yo a los directores no les puedo decir, oiga, es que hagan películas más que, menos que. Ellos hacen lo que les sale de los cojones. Punto, son artistas, a ellos no les puedo pedir. Pero yo como espectador sí puedo exigir lo que consumo. ¿No? ¿Cuántos de ustedes ven películas dobladas? Ahora, no, van sin la pena bajo el agua. No prometen que no lo vuelven a hacer. No. El cine se consume versión original subtitulada. Versión original, el subtitular es porque de cada uno. Si sabe japonés, pues necesita subtitular. El problema es de uno no sabe japonés. Versión original. Punto. No negociable. Ay, es que era así. No negociable. Tú no le puedes leer a tu hijo. Le daña la película del tema. Pues que se jodan los demás, pues yo se la jodía a los demás 4 o 5 años, no sé hasta que mi hijo aprende a leer subtítulos. Pero le pongo a ver las películas de Charles Chaplin para que ponga la lectura rápida. O subtítulos. Pues está lo peor que dicen que no pueden leer y no leen un tiempo. No, sí. Eso no Me sabe. va a disparar en insultos, no, sí. No, pero Yo mira. sé porque me lo había encontrado y No, ya, retrasadamente, ya. Vení que le doy un dato. Mi abuelita no sabe leer, pero mi abuelita ha visto películas conmigo y en las escenas tristes ha llorado. Entonces yo digo que de alguna forma lo va a entender. Que mi abuelita es indígena y ella lo. Entonces, ¿por qué traigo ese ejemplo? Porque eso es una mala práctica. Aquí no estaba así. Los que tenemos más años sabemos que hace 10, 12 años lo normal eran todas las películas subtituladas y una que otra doblada, o solo las infantiles, ok. Pero de un momento a otro se volteó la arepa y todo es igual, consiga la subtitulada. ¡Qué lío! O en el peor horario, el peor día. No. ¿Y quién puede darle vuelta a eso? El espectador. Pero si el espectador es, no, pues es que no hay más, yo pues pago la boleta cara de 27.000 pesos para que no hay más, pues, ¿qué hace la sala de cine? Le sigo poniendo eso porque me están pagando. Es que es el espectador. Haz la convicción de cada cual, eso sí también, lo respeto, la convicción de cada cual. Mi misión aquí es como tortúrese y ojalá cambie, porque no tiene sentido, o sea, cada vez vemos peor cine. Estamos hablando de los contenidos, la falta de expresividad y fuera de eso hasta lo técnico, o sea, es que no nos respetamos como espectadores. ¡Wow! ¿Sí? ¿Quién es tricky? Mi puta idea que es tricky.
fan de Star Trek. Cuando salieron de las nuevas películas de J.J. Abrams, yo me dormí para... ¿cómo se llama? Into the Dark. Me dormí para el estreno, esta semana no pude, me volaté, y como aquí no hay casi trickers, no hay fans, eso lo iban a sacar rápido a la semana. Entonces el miércoles busca para la puta, ¿dónde la va a ir a ver? Doblada, subtitulada en Cinemark a las 9:30 de la noche, más caro y más lejano. Ya ver con otros dos huevos que hay ahí. Es la comisión de cada uno. Si ustedes no se pellizcan, van a seguir viendo películas, y si algún día nos encontramos una apreciación, se van a dar cuenta de por qué se ve en versión original y no se ve versión original y no doblada. Va en función de esto. Vamos a meter donde quiero. Andrés, Sí. ¿eso tiene que ver de pronto como con los finales alternativos? ¿O porque como decir, no, que esta es como la versión, no sé, como tradicional, entonces que le hacen un final así o otro final así, o por qué pasa eso, pues, o cuál es como la... ¿Qué pasa? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Sí. Porque hay películas que tienen un final alternativo, o pues, o dos finales, o como cambiar ese último pedacito de la historia, como que negas opción A y B, no sé. Porque algún estúpido dijo, necesitamos un final que le llegue más a la gente. El director lo quería matar. No, pero es que la gente no va a aceptar esa muerte. Déjelo vivo y besándose feliz. Siempre hay alguna mano. A veces estás a la inversa. A la vez es el productor el que quiere terminar de una manera, es el director el que construye su final real como lo quiere ver. Sí, o sea, se generan esas posiciones, pero finales alternos es, no importa. Pues a la final es la película que salió en cartelera, esa es. Que después consiguió el Blu-ray con los 3 finales alternos del hijo, el perro y el gato, no importa, yo vi la película. Pues si no se negoció bien o no hubo los pantalones para sostener el final que era en la película, pues te jodiste, yo ya compré la película que era. Si no, pero es mi posición, estaba cambiando. Ok. Y por aquí, en medio de todo esto, llegamos al punto cuchicuchi en el que estamos hoy. ¿Quiénes vieron acá cine en 35 milímetros? Fueron a la sala de cine en 35 milímetros. Hombre, yo quisiera creer que todos. Es un año de Castillo. Ubicarnos la fecha no tiene para decir. Sí. Ubicarnos de tal año para 2004 para atrás, 2006 para atrás. Sí. Pero pongamos un punto amplio, 2006 para atrás. 2006 para atrás, porque 2007 ya empezó a visitar. Sí, entonces sí. Pero no te acuerdas de 3 años. Pues no soy sensible pues a la diferencia. No es sensible a la diferencia. Alguien sí, Porque dicen del drama. lo que dicen, pero el vos. Es difícil porque, digamos, es una estética que se ha tratado de emular. No sabría distinguirla, no lo sé. Listo. Entonces, para que todo lo tengamos claro, el cine era análogo, era en 35 milímetros, una cinta, se proyectaba. Hubo una transformación, no hablar de eso, y ya no es análogo, sino digital, no es un archivo físico, celuloide, sino un archivo digital, un disco duro. Una película son discos duros. Hubo esa transformación, pasó. Pero de cuenta de eso, nos están cobrando 2-3 veces las boletas más caras. Y de cuenta de eso, estos señores se están ganando, no 2 o 3, 5 o 7 veces más lo que se ganaban antes. Entonces, ese cuento de que el cine digital es mejor
jiji, jaja, es falso. Estamos viendo peor cine. En calidad. Pues ya vimos que lo expresivo, por qué hacerlo. En calidad. Calidad técnica. Exacto. ¿Cuántos de ustedes pagan esto? Ahí lo voy a pegar. 3D, pagan películas pagan por ver películas en 3D. Yo lo he hecho. Yo hice una vez y no me gustó. Y le han sacado el jugo a ese 3D. Págame, no me gusta mucho. Pero poquito, pues. Yo no es como que, o sea, lo probé y ya ahora sí como que me enganché y, o sea, en una que otra escena uno siente como que, uy, pues, pero... Viene una nueva película, a Los Avengers, 3D, 2D, y la pensás, esta sí la veo en 3D. No. Es más por la opción del horario, pues, que esta es, no, pues, esta es por el horario, o sea, es el horario que determina. Vamos a ir a las 11 de la mañana. para otro trasnocharme, no mentira, no, pero no, estoy siendo honesto, pues, o sea, para mí no es un factor así súper determinante, es como que, se puede, pues, pero... Yo quisiera decir que para mí el determinante es la calidad, pues, ok, yo en 3D veo esto y en 2D veo así, entonces voy a decidir por la calidad, no, para mí la plata. En 3D me vale un tercio más, 50% más que la boleta normal. Y ahí le meto el componente de calidad. ¿Y qué obtengo por ese 50% de una boleta más cara? Nada. Yo no sé ustedes qué obtienen, yo tengo nada. Un efecto especial en la última secuencia, una flecha ahí. Porque todo el resto de la película es la misma película. Incluso se verán, hay partes donde pueden llegar a ver más oscuras, dependiendo del proyector, la sala en la que estés, que sea. No, eso se trata de ellos. Porque entonces, imagínate eso, es una lotería entrar a una sala que haya hecho bien su papel, su montaje técnico. Y quiero pensar que debería ser al revés, porque si tienes una dimensión más, yo voy a jugar más con el... No, pero ese es un problema de costos. Hacer una película para 3D es sumamente costoso. Sumamente costoso. Por eso hasta el día de hoy se han hecho 3 películas para 3D. ¿Sí están escuchando? Llevamos 10 años con el contigo del 3D, pero se han hecho 3 películas para 3D. Pero cuando decís hecho es pensada para la tercera dimensión. Desde el guión, desde la producción, desde lo que se filma, el montaje, es pensada en 3D. Es más, si esas películas no las viste en 3D, ya ni las veas, pues ya no tiene sentido verlas en un televisor. A menos que un televisor 3D. Avatar, la mamá. Hugo, Martín Scorsese y Pina, de Mil Ventas. Pina. No hay más. Se hicieron pensadas para 3D, ya. De resto es meterle algún efecto en algún momento de la producción, entra y sale y ya. El resto de la película es la misma cosa. Y por eso pagamos una boleta excesivamente cara. ¿Quién determina eso? Es pecado. ¿Qué dice la sala de cine? Me van a pagar clima, pero eso me sigue pagando. Yo por lo menos no soy de acá. Y cuando llegué acá lo primero que quería hacer era ver una película de 4D, porque relacionó de eso. Y bueno, vamos a ver qué es esto. Y pagué la boleta para verlo. Y más bien no quise disfrutar menos de la película. Más con las luces y las cosas. Y yo, y ahora la silla que te escupe y joda eso. Esa pagamos su sí, mira lo que decíamos, de lo que hemos hecho todo el recorrido, de lo técnico a lo expresivo. Ningún desarrollo tecnológico vale la pena si no se transforma en algo expresivo.
En este momento está a esto de empezar la decadencia del 3D porque no ha llegado a esto. Simplemente es un artilugio tecnológico, es una novedad. Es que el 3D ya lo habían inventado en los 70 y por costoso lo sacaron. Y ahora estamos en lo mismo. Pero vos estás hablando de imagen. Yo digital yo salgo un poco en sonido. Bueno, sí. En sonido, porque de editar una viola a editar en una plataforma que... No, y no incluso eso, sino por tenerlo en una banda, solo en una banda, en la cinta, es demasiado limitado tenerlo ya en todos los canales. Bueno, igual estado digital que lo puedes tener en una cinta. Pero la descompresión es lo mismo. O sea, técnicamente el sonido sí, pero la imagen, ahí está mal. No, porque el Dolby, cuando el Dolby descomprimía esa banda, la descomprimía igual, llegó hasta el 5.1, hoy tenemos 7.1. 7.1, ahora están y no es la capacidad de abrir a las salas, sino la capacidad de compresión de los canales, que eso, la cinta estaba llegando a un punto que no podía. Y es más, en la exploración de imágenes, por eso el 70 milímetros no funcionó, por eso el 16 también murió, porque es que la banda de sonido, si necesitaban más sonido, necesitaban más espacio, no había la banda de 35, y el 35 era el estándar universal, tenía que morir sí o sí. O sea, técnicamente no se podía expandir el sonido, entonces ese sí es un gran ganador, eso es cierto. Pero no fue la razón por la cual se movió hacia la... Ya va a empezar. Voy a hacer este pequeño gráfico que tengo acá. Todos conocemos, todos en la casa tenemos el Full HD. ¿Sí? Desde el celular, la cámara de fotos, Full HD está en la casa. El computador que reproduce Full HD, los televisores. A ustedes no les lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan hace 6, 7 años que era ver televisión? Un montón de ruido con unas imágenes ahí en medio. Cuando llegó el HD, ¡wow! Como que gritaron un velo, ¡wow! O sea, el HD es una cosa muy potente. Arriba del HD hay una cosa que se llama el 1.9, lo voy a explicar, y empieza el 2K. El 1.9 y el 2K es el sistema profesional de proyección en sala de cine hoy. ¿Sí? ¿Qué es el 2K? Es un sistema de compresión de video y audio, una configuración técnica, y manda la proyección. El 1.9 es exactamente lo mismo, pero no es profesional. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. Es como cuando ustedes tienen un archivo de Word, cuando le dicen guardar como, dicen versión 2013 o versión 2018 2019. Ya. Guardar un archivo de acuerdo a unos sistemas de compresión, pero los dos son la película, los dos funcionan, y a la percepción natural, normal de la gente, ¿listo? Y entonces estamos acá, este es el super formato O, este es el cine digital, pero resulta que más arriba está digital. Está a 35 minutos. El digital no llega a 35 minutos. La sensibilidad que tenían las cámaras, la sensibilidad que tenía el celuloide para captar la luz, no la tiene el digital. Las cámaras son ciegas, las cámaras digitales. Un salón así, con una vela, una cámara de 35 se puede rodar perfectamente. Una cámara de hoy, y eso con mucherazo porque no va a ver nada. Porque el 35 milímetros es lo más cercano a la sensibilidad que tiene el ojo humano. ¿Cómo van a decir que esto es mejorar calidad? Quizá por eso, Andrés, restaurar una película de los años 50, 60, 70, a nivel de imagen y limpiarla, digámoslo así, pues quitarle las impurezas que tenía el celuloide y todo esto, da una mejor calidad al ojo del espectador que restaurar una película hace 10, 15 años, ¿o no? O que volverla pues al sistema digital de ahora. No sé, pregunto. Porque si después ya se veían de determinada forma hace 40, 50 años y se han ganado unas cosas, han perdido otras desde lo visual. Entonces, no sé, que
Más que en restauración es otro cuento, pero pues básicamente se está restaurando algo que originalmente es muy potente, es que visualmente ya tiene muchas cosas a favor. Digitalizar un clásico, que lo decía en un momento, es empezar a matar todo, es empezar a matar la fotografía original. La digitalización siempre se va a arrastrar. Y siempre lo mismo en el telecinado, cuando la película bajaba para televisión, para que nos la pasara Caracol a las 2 de la tarde, se pierde un montón de cosas, desde el sonido y la imagen. Entonces, siempre la digitalización va en contra de, en ese caso, pues, los archivos. Cuando es de digital a digital, fuera de la compresión, no se pierde mucho más. Entonces, esa es una idea, una falacia, el creer que nos montaron en una mejora, porque perdimos luminosidad, nitidez. Es que eso, entonces ahora ese grano, todo pues más o menos podemos recordar que el proyección de 35 era como granulosa, o que si no pongan el efecto pues en el celular, pues efecto granuloso, eso era calidad, eso era la profundidad de la fotografía en movimiento, pues en la proyección. Hoy todas las películas son planas, hoy todo es sumamente pastiches. O sea, el 3D es como para tratar de sacarlo de esa pared, es que es muy plana la imagen. Conseguir profundidad hoy en el cine es muy difícil, en el digital es muy difícil, por eso se pierde mucha profundidad. Y los colores, pues no sé, yo tengo mi pelea ahí, para mí se pierde color. Una cosa es que brillen más, pero hay menos tonos para mí. Es decir, entre el rojo vermellón y el rojo, bueno, los colores que se inventan las mujeres, esas tonalidades yo las veo en cine. Yo en el digital rojo, brillante, neón, me brinca, pero yo los matices y las sombras de esos colores los veo en 35. ¿Y qué pasó? ¿Por qué llegamos a esa idea de lo digital? Resulta que estos señores, los 5 grandes estudios, por allá en el 96-98, empezaron a hacer unos estudios porque el cine había sufrido una crisis muy fuerte a principios de los 80. Y se inventaron unas cositas, lo revitalizaron, pero hasta finales de los 90 les estaba, esto como que no va a ser sostenible. Y empezaron a investigar, a meterle números a eso, y llegaron a hacer las proyecciones que al cine le quedan más o menos de 20 a 30 años. El cine iba en decadencia total. El consumo, las salas, la calidad, los costos que implicaba hacer cine. Entonces empezaron a echar números. Listo. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata en el cine? ¿De dónde sacan ellos plata? La publicidad. No, ellos de dónde sacan la plata. Sí. Esos estudios Sí. hacen algo que se llama un DCP. No. ¿Qué? El impuesto, En industria. el IPF. No. El IPF, ya te voy a explicar lo que pero la plata, la gruesa, ¿dónde son millonarios? ¿Las crispetas? Pues ya se precio. Pero eso también tiene que ver con la crisis, ¿no? Esto es marketing alrededor de la alimentación por todo. Marketing de alimentación por todo. Un pan con una salchicha 14.000 pesos. Una ganancia del 400.000%. ¿Cuánto le pueden ganar a eso? Esta es la plata. Dura. Plata dura. Después la taquilla. Y la publicidad. Y vender a canales y hacer otros camino pues, de la vida útil de una película. La plata está en la. Entonces, por allá empezaron a identificar, hombre, empecemos a crear todo ese sistema de malls, los centros comerciales, complejos, de esos complejos metámosle el restaurante, no le cobremos barato, cobremos espacios de exclusividad, crearon todo el sistema y es donde a finales de los 90 salen las salas de cine de los centros urbanos, los downtown, y se van a las periferias, a los centros comerciales. Eso fue un fenómeno universal. Y los moles empiezan a gobernar. Y ya no es 1 o 2 pantallas, sino 17 con 2 películas. Eso es lo que hay. Y meten a la comida. Eso fue. Primera modificación. Cuando se mantiene solas.
Lo otro es, hombre, tenemos un sistema de producción muy costoso, hacer una película es costoso, ¿por dónde le bajamos costos? No le puedo bajar a los actores, es que no son los que me traen la gente. No puedo bajar los costos de las máquinas, porque las máquinas son las máquinas y tienen esos costos. No le podemos bajar a los X, Y, Z. Encontraron que los puntos sensibles de hacer las modificaciones de valor eran en la distribución y la exhibición. ¿Por qué? Antes una película eran 6 o 7 latas de cine, que armaban una caja o 2 cajas, ¿sí?, para rotar por las salas de cine. Entonces, espero recuerden esto: estreno mundial. El estreno mundial era Estados Unidos, porque a Colombia llegaba un año después, y si nos iba bien, o sea, con Star Wars al año. ¿Por qué? Porque es que esas latas de cine ellos sacaban para el país, sacaban una cifra cualquiera, 200 copias, 500 copias, 500 cajas así, repártalas por todas las ciudades principales, las principales salas, rótelas un mes, al mes vámonos para las salas de segunda línea, rótela otro mes, vámonos para las ciudades secundarias, la misma lata, Entonces hacían todo el circuito por Estados Unidos. Ahora sí, mandémoslas a los pobres, y llegaba a Colombia ya rayada, quebrada, ya maltratada la cinta, y ahí se hacía el estreno en Colombia. Y si nos mandaban 2, 5 copias, ¡oh!, eso fue el estreno en Colombia. 5 copias, 5 pinches copias. Entonces, si querían tener más público, necesitaban sacar más latas de cine, más costos. Si digitalizamos un pinche archivo para todo el mundo, de 5 latas de cine, un disco duro, del peso de una caja, o sea, pónganlo en lo práctico, se le entrega una caja pesada a una cajita, un sobre, un disco duro. Los costos al piso. Pero para poder hacer que ese disco funcionara, eso no podía funcionar en el proyector de 35 milímetros. Se necesitaba la máquina que reprodujera un archivo digital. Entonces salta alguien y dice: oiga, pero es que un archivo digital no lo copian ahí mismo. Pues copia y pegue, piratería, puta, hicimos películas para los piratas. No, venga, yo le tengo la mano. Entonces hacemos un sistema que se llama el DSI. Es el proyecto global, Digital Initiatives Cinema. Digital Cinema Initiatives. DSI. ¿Qué era el DSI? En el 98, ya están en 2001, 2002, los 5 grandes estudios se ponen de acuerdo en este documento y ponen todas las reglas de juego de cómo va a funcionar el cine a partir de ese momento por la vía digital. Y para evitar la piratería se crean unas condiciones técnicas que son el DSP. ¿Qué es el DSP? Es la codificación del 2K. Es que una sala de cine tiene que tener un proyector, pero ese proyector debe cumplir unas especificaciones de imagen y sonido DSP para poder que el estudio le mande el archivo que es. ¿Sí no entienden la lógica? La única forma de garantizar que es lo que nosotros estamos diciendo que puedes ver y que puedes escuchar. Exacto, que estamos garantizando la calidad y que estamos garantizando que no hay piratería. Porque de hecho desde Internet con software libre se puede hacer, pero no es aceptado. O sea, no lo aceptan. Entonces ellos dijeron: hombre, hicimos el cambio, billete para todos. Pero es que en Francia no importa, nosotros mandamos. Y sacan el mandato 2006. Pero claro, vieron la cosa, el mismo Estados Unidos dijo: no, es que nosotros no podemos hacer eso así, porque es muy costoso. Porque es que en ese momento un proyector barco digital, el barco de la mano, un barco grande, podía estar costando $140,000 un proyector. Entonces una sala que tuviera 10 pantallas, $1,000,000 y pico, no más el proyector, fuera de toda la torre de sonido, fuera de la pantalla, porque necesita pantallas especiales. O sea, era una millonada al que tuviera salas de cine. Pero no podemos hacer eso, así que mata la industria.
tranquilos, tranquilos. Yo les doy un periodo de gracia de 6 años, 2006 a 2012, de 6 años, para que ustedes hagan la transición a lo digital. Bueno, está bien, pero sigue siendo costoso y mira, no sé qué. Entonces es donde crean el PPF. Los estudios le dicen a la sala de cine, vea, si usted pasa mi película, yo le pago un impuesto porque pasó película digital mía. Ese impuesto se llamaba EPF. Entonces las salas de cine se pegaron de ese EPF porque era dinero para ellos para soportar la transición tecnológica. Entonces cuando uso Cine Colombia y tenés 70 salas de cine, pues de maravilla el EPF. Pero si usas el Colombo americano y tenés 2 pantallas, una mierda el EPF. No te sirve. Eso no solo le servía a los grandes. Entonces en esos periodos de transición hubo muchísimas discusiones, hubo mucho problema por eso. Yo estuve en varias reuniones en Europa de cuenta de eso, haciendo como las salas pequeñas, monosalas, duosalas, cerrando, quebrando. Porque los estudios cada vez ofrecían más películas digital y menos el 35. O sea, había que hacer sí o sí la transición. ¿Sí? Los fueron haciendo la encerrona. En Francia cerraron muchísimo. O sea, Francia es el referente porque Francia es la mamá del cine y allá la legislación, todo lo que pasa en Francia se irradia para el mundo. Ellos tienen ministerio de cinematografía, o sea, ya tienen súper claro. Entonces, claro, si en Francia estaban cerrando, en Alemania, en Inglaterra, todos los países de Europa de alta tradición cinematográfica, matando y matando salas, solo estaban quedando los grandes plays. Y fuera de eso, de la discusión de cómo buscar financiación, porque a las salas pequeñas no les sirve el PPF, entra el tercer actor que es el gobierno. Y el gobierno, bueno, yo les voy a ayudar a financiar y creamos este modelo, y bla, bla. Se crearon modelos, era la locura. Alemania tiene, si no estoy mal, no me falla la memoria, son como 6 regiones. Cada región tenía un sistema diferente para apoyar la transición digital. O sea, un mismo país tenía varios modelos. O sea, era la locura. Colombia, adivinen qué, no tenía ni mierda, el ministerio no dio para nada, nos dio 10 pesos para hacer la transición digital y pues nada, el que pudo hacerla la pudo hacer y el que no, cerró. Cuando llegó 2012, los señores dijeron, hombre, ¿cómo vamos? Esto ya se acabó el tiempo de periodo de gracia, ya. Y hicieron una investigación todo ese año y más o menos en noviembre pasaron 2 cosas. Uno, en noviembre sale la Fuji y la Kodak con la carta de finalización. No se hacen más cintas 35 mm. Se cerró la fábrica. Lo único que queda vivo es lo que ya se había hecho por encargo y sobras de lotes, que con eso Tarantino pudo hacer la película la de los 8 más odiados, con sobras de lotes. Por eso los cambios fotográficos y demás son sobras. Entonces Fuji y Kodak no van más. Entonces, así haya mucho romanticismo, así es que el 35 es mejor, es que yo quiero hacer el cine. No hay cintas. No hay. Ya, o sea, la industria cambió, punto. O sea, el que esté romántico pegado a eso, para aquí y siga. Y lo otro que pasó en noviembre de 2012 es que hicieron un año de extensión, porque el mismo Estados Unidos estaba con el 75% de cubrimiento de salas, o sea, el 75% transición a lo digital, todavía hacía falta. Entonces dieron un año más. 31 de diciembre de 2013, se acabó. No, o sea, fue la muerte oficial del cine 35 mm. A partir de ese momento solo cine digital. Todos teníamos que estar ahí. Y el que no estaba, chao. Impusieron las reglas de juego, gobierno en el mundo del cine. Dicen que se hace y que no se hace. Y el espectador, entre menos sepa, más fácil manipular. Claro. Toda esta documentación se descarga gratis. Hasta un mamotretos así que quién se va a leer, un montón de cosas técnicas. Pero eso es de fácil acceso. Así que la gente no se mete a eso. ¿Qué? Yo pago la película y ya. Los grandes estudios son Walt Disney, Paramount, Warner, Sony, Universal y Fox. Okay, Fox está ahí en la cuerda floja. Esos 5 son los que gobiernan, esos 5 imponen las reglas de juego, esos 5 son los que dicen para dónde va el cine.
y lo único que han hecho es meterle dentro de lo digital ese componente que decíamos ahora del 3D, tratando de revitalizar. No está llegando al expresivo, están en ese punto alto de la curva, es a punto de empezar la caída, que si no pasa algo va a desaparecer. Y se les apareció la Biblia. En 15 minutos tenemos la Biblia. Listo, descansen. Los que llegaron